de la Corte Suprema estaban con los papeles flojos de papeles, digamos, y los miembros que querían poner ahora por decreto también eran flojos de papeles, con lo cual la crisis institucional es mayúscula si uno lo mira de este lugar, ¿no? Yo soy una defensora de las instituciones y yo soy de las personas que cree, y porque llego a la política con una experiencia diferente, no con carrera política. Ustedes saben que yo no he sido una militante, sino que he sido una periodista, Ujú. o desde otro lugar y con otra formación. Yo creo que si uno no tiene nada que esconder, no tiene que haber ningún problema para que se investigue. Así es. Por lo que se va a contemplar la opción de interbloques. Y perdón que me explaye con esto, porque esto seguramente a ustedes que son peronistas les va a interesar. Digamos, Unión por la Patria hasta ahora debería tener la mayor cantidad de manos. Y para la Libertad Avanza debería haber poquitas y para el PRO debería haber también pocas. Pero como se establecieron interbloques, el PRO hizo un interbloque con el MID, la Libertad Avanza hizo un interbloque con la diputada Omodeo. Entonces, allí suman manos. Estamos con Marcela Pagano, que es una diputada del partido gobernante, La Libertad Avanza, y que además es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, un saludo para Nahuel, para Gastón, para toda la audiencia. Espero que me vean bien. Hoy hay problemas de conexión porque hay un poquito de viento, pero muchísimas gracias por esta invitación. A No, vos, no, a Marcela, vos. te vemos muy bien, te vemos bien. A vos, a vos. Y te agradecemos además que estés acá en un programa peronista que se llama Peronismo sin Gradualismo. Es un desafío, una entrevista que tiene puentes. Y para nosotros es importante escucharte porque tenemos que consultarte, naturalmente. Cuando yo vi la nota de que había una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que tenía que ver con la criptoestafa, los alcances de esas y otras resoluciones que pueden tomarse inclusive en el terreno judicial. Entonces me interesaba ya hace tiempo preguntarte cómo funciona la Comisión de Juicio Político y cuáles son los alcances, porque mira, acá tengo, por ejemplo, un reglamento, ¿viste? El reglamento, a ver, esto es la Ley de Juicio Político. En algún momento dice que toda solicitud de juicio político se presentará ante la presidencia de la Cámara de Diputados, se formará expediente y se remitirá al plenario de la Cámara de la sesión posterior al ingreso de la solicitud. Bueno, y dice que hay distintas vías de solicitud. ¿Cómo se linkea la comisión investigadora con la comisión de juicio político? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque para la gente, ustedes son muy conocedores de la política y bueno, haber sido diputado te hace conocer sobre todo los reglamentos, pero la gente generalmente no tiene por qué conocer y piensa que es todo lo mismo. Lo primero que quiero decirte para toda tu audiencia, nada tiene que ver el juicio político con una comisión investigadora. Ujú. La comisión de juicio político es una comisión que está dentro de la nómina, que creo que tenemos más de 40 comisiones dentro del Congreso que se conforman cada vez que hay una nueva gestión y que históricamente tienen sus reglas y su reglamento y sus miembros. Es una comisión, como se denomina, permanente. Ujú. ¿Okay? La comisión investigadora es algo que se manifiesta de manera eventual, es algo extraordinario que por decisión del último miércoles dentro del recinto se vota su creación. No Una, es permanente. una se constituye para un fin y la otra es una comisión permanente como las que están en el Congreso, digamos, ¿no? Exacto. Esta comisión investigadora se acaba porque por votación, así se dispuso dentro del recinto, se decidió que para esta ocasión se va a conformar y su vigencia va a ser lo que disponga la comisión que dure. En este caso, la materia que convoca a esta comisión y que es el motivo de su conformación es la investigación del, comillas, caso Libra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué yo quiero esto explicitarlo? Si esto hubiese entrado como un pedido de juicio político, están ya los miembros que son los vocales,
desde comienzos de abril del 2024 designados, están sus autoridades, hay un procedimiento que está estipulado dentro de lo que es el reglamento de esa comisión, que nada tiene que ver con esta administración, es un reglamento de antaño histórico dentro del Congreso. En cambio, como esto no entró y no es su tratamiento dentro de la Comisión de Juicio Político, sino que se va a analizar este caso dentro de esta comisión investigadora, tanto la conformación de los miembros, es decir, los vocales, nombre y apellido de los diputados que van a estar allí, la cantidad de diputados, el proceder, es decir, cómo va a manejarse esa comisión, todo eso lo van a dirimir por esta ocasión los miembros. Se estipuló a principios de la gestión de Martín Menem que las comisiones se establecen en función del sistema de D'Hondt. ¿Qué significa esto? La proporción que cada bloque de diputados tiene de cantidad de manos dentro del Congreso es la misma proporción que se respeta en la conformación de las comisiones. Es decir, en la comisión investigadora debería haber mayoría de Unión por la Patria, debería haber representación de lo que nosotros denominamos los bloques del centro, Innovación Federal, los radicales, Encuentro Federal. Bueno, ustedes saben, esa franja, la Libertad Avanza y el PRO. Ahora bien, ayer se decidió, se acordó entre el presidente de la Cámara y los distintos jefes de bloque que para nomenclar, para establecer la cantidad de miembros que van a estar sentados en esa comisión dirimiendo el caso Libra, e insisto, no sé cómo se va a dirimir, porque eso lo van a elegir quienes estén allí sentados, es decir, el proceder, a quienes van a invitar, quienes van a exponer, en qué fechas y demás. Todo eso lo dirán los miembros de esa comisión, que hasta ahora no se conocen, hasta hoy hay fecha para integrarlo. Lo que se estableció fue que para poder computar la cantidad de diputados sentados por bloque se va a contemplar la opción de interbloques. Y perdón que me explaye con esto, porque esto seguramente a ustedes que son peronistas les va a interesar. Digamos, Unión por la Patria hasta ahora debería tener la mayor cantidad de manos. Y para la Libertad Avanza debería haber poquitas y para el PRO debería haber también pocas. Pero como se establecieron interbloques, el PRO hizo un interbloque con el MID, la Libertad Avanza hizo un interbloque con la diputada Omodeo. Entonces, allí suman manos. Claro. Se respeta el interbloque como si fuese un bloque entero. Entonces, la Libertad Avanza va a tener más manos por haber hecho un interbloque ayer. Oportunamente, con esta decisión del MID de hacer un interbloque con el PRO va a tener más manos y así suman más manos a la composición. Algo que en la comisión, por ejemplo, de juicio político, como cualquier otra comisión, no se podría haber hecho. Porque eso ya está establecido desde el comienzo de la gestión en diciembre del 2023. Sí, buenísimo. Pero yo te hacía la pregunta anteriormente y está bárbaro como describís ahora la nueva composición, porque es lo que está apareciendo en los medios de comunicación, medio confuso, porque los mismos periodistas también les cuesta a veces, inclusive algunos asentados en el Congreso, interpretar las resoluciones de labor parlamentaria o los acuerdos que se hacen. Pero en el artículo 2 del reglamento de la Comisión de Juicio Político dice que el procedimiento para el juicio político se iniciará por pedido judicial de antejuicio o denuncia. O sea, si un juez pide, hace una solicitud de juicio político, empieza a considerar el tratamiento. Y si no, también dice el artículo 3, cualquier, lo dice con mayúscula, ciudadano que tenga noticia de una causal de destitución o inhabilitación de los funcionarios sometidos a juicio político podrá denunciarlo a la Cámara de Diputados, lo cual también seguramente entra como un expediente y se trata el tema en cuestión que amerite organizar el expediente. Así que esto, si bien no es vinculante la resolución de la comisión de investigadora que se constituyó en estos días en la Cámara de Diputados, ¿puede tomar un ciudadano o un juez las resoluciones de la comisión y iniciar un expediente, verdad? Tal cual lo estás diciendo, cualquier ciudadano puede presentar un pedido de juicio político. ¿Cuál es el punto aquí? Eso entra a la Cámara de Diputados por mesa de entrada o se dirige al presidente de la Comisión de Juicio Político y al secretario.
Hemos tomado nota que el secretario de la Comisión de Juicio Político muchas veces no ha girado los pedidos de juicio político que entraron a lo largo de este año que me ha tocado a mí ser presidenta. Ustedes ya saben el problema que hay al respecto. Sí, se hace. Pero aún así nos llega porque por ser miembros nos lo envían en el correo que tenemos, que es público, nuestro correo de cada diputado es público, entonces nos llega. ¿Cuál es el punto que hay que entender del juicio político? El juicio político se presenta para el presidente, para la vicepresidenta o para cualquiera de sus ministros o ministros de la Corte, por la temática fundamental que hay que entender, que es el mal desempeño de sus funciones. Lo único que dirime la Comisión de Juicio Político es si ese funcionario, incluido el presidente, pero puede ser un ministro, ha ejercido un mal desempeño de las facultades que le han sido delegadas a las fines del ejercicio de su labor. Y en el caso del presidente, el desempeño de sus funciones está vinculado con las facultades delegadas. Es decir, ¿qué facultades tiene el presidente? ¿En qué se basa su rol? Bueno, eso ya está estipulado en la Constitución Nacional en el artículo 99. Hay un listado de facultades que se le delegan a esa persona cuando ejerce el rol de presidente. Entonces, lo que hay que mirar, antes que nada, cuando alguien presenta un pedido de juicio político, es si encaja, si encuadra lo que se pretende dirimir en esa comisión con sus facultades. Claro. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Supongamos que alguien me presente, como ha sucedido, un pedido de juicio político para un funcionario por dichos que ha tenido o expresiones públicas en definitiva en función de su visión sobre qué hay que hacer con Malvinas. Bueno, hay que ver si esos dichos involucran un mal desempeño. Tal vez fueron dichos personales en una entrevista, pero cuando vamos al ejercicio de sus funciones, ese funcionario ejerció bien su labor de canciller. Y lo digo porque había llegado un pedido de juicio político en su momento contra Diana Mondino. Sí, claro. Y Esto además es hubo importante. muchos amagues de presentación de juicio político al presidente luego de las declaraciones del 2 de abril, ¿no? Que no se presentó ninguno hasta ahora, pero podría suceder. No, sí se ha presentado. Se ha presentado. Hay personas que han prestado labor porque digo labor porque en distintos roles, veteranos, pero también otros roles dentro de lo que fue el conflicto bélico en Malvinas, en el marco de Malvinas, que han presentado, han sentido la necesidad de presentar un pedido de juicio político contra el presidente Milei por este tema. Sí, se ha presentado en la última semana. Pero es interesante y es importante que se entienda que no es que se presenta un pedido de juicio político y es un juicio. No, claro, lo tiene que tratar la comisión. Claro, pero la gente tal vez eso no lo comprende. Lo único que nosotros podemos, como diputados en esa comisión, dirimir es si hubo un mal desempeño de la función del presidente. Si, por ejemplo, el presidente tiene un problema personal, por ejemplo, alguien me decía, no, bueno, ¿por qué cuando fue lo de Alberto Fernández, si se hubiese sabido que tenía este problema doméstico con su ex mujer? No, bueno, pero eso nada tiene que ver con el desempeño de sus funciones. Es un problema sí, claro, no menor, familiar, pero tiene que definir la justicia. No es una cuestión del desempeño de sus funciones. ¿Se entiende? Es importante que se comprenda esto porque no es que uno no quiera tratar o deje de tratar esta temática. El gran problema es que a veces se confunde cuál es la postura o la posición que tenemos, las facultades que tenemos dentro de la Cámara de Diputados para dirimir un juicio político. Marcela, yo tengo una pregunta. En Internet, viste que ahora se puede hacer el gobierno electrónico, no sé, se informa mucho y surge de lo que está publicado en Internet que el periodo de Milei, no ha habido reunión de la Comisión de Juicio Político. Las últimas reuniones que constan son las de juicio político de la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández, no sé si te acordás todo ese tratamiento que hubo largo de varios meses. ¿Se ha podido reunir o no la comisión? Porque a veces lo que está en Internet no es lo que sucede. Te agradezco también esa pregunta. El gran problema que tenemos con la Comisión de Juicio Político es que el presidente de la Cámara de Diputados ha dado orden al secretario de esa comisión, que es un empleado un tal de la Vázquez. Cámara,
de desconocer el acta constitutiva. Ujú. ¿Qué significa eso? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha intentado que yo desconozca la constitución de la Comisión de Juicio Político, dado que evidentemente no es de su satisfacción personal cómo se ha integrado esa comisión. Ajá. No es solamente que él desconozca que yo presido esa comisión, sino que él pretende, al desconocer el acta, que se desconozca la conformación, es decir, él pretende que se baraje y se dé de nuevo y poder negociar quiénes son los vocales, nombres y apellidos que se sentarán y en qué proporción lo harán dentro de esta comisión. Hay que comprender que dentro de esa comisión, porque nosotros somos muy pocos, la Libertad Avanza tiene solamente 4 miembros Ujú. y el PRO, si no me equivoco, tiene 5. Claro. Entonces, yo entiendo que eso es justo porque cuando se votó al comienzo del mandato de Martín Menem, se votó el sistema DONT y esa es la proporción que nos toca. Entonces, si yo desconociera el acta constitutiva, estaría siendo tal vez imprudente porque pueden borrar de ese listado algún miembro. ¿Cuántos tiene el peronismo? El peronismo tiene 13. Ujú. Pero también tenés a la coalición cívica, tenés un porcentaje de radicalismo. Claro. Entonces, por ejemplo, está el señor Emilio Monzó, Claro. y hay otros miembros. Yo tengo como responsabilidad, al tener en mis manos la firma de 17 diputados de esa comisión que han avalado no solamente mi presidencia, sino la vicepresidencia primera en manos de la señora Paula Oliveto y la vicepresidencia segunda en manos del señor Leopoldo Moró, más la conformación, es decir, avalo que todos los integrantes están allí sentados, yo tengo la obligación de que ese acta es un documento público y lo tengo que administrar como tal, no lo puedo desconocer porque resulta ser que al presidente de la Cámara, que es de mi mismo color político, no le gustó lo que vio ahí. Además ya hay expedientes en tratamiento que deberían de estar en tratamiento, ¿no? Claro, y él impide el normal funcionamiento de esa comisión porque le da instrucción al empleado de la Cámara que cumple el rol hoy de secretario de la comisión de que desconozca el tratamiento que se pueda hacer en cualquier comisión. Ujú. Es decir, te voy a dar un ejemplo para salir de lo que es el caso Libra, algo que a mí realmente me preocupaba muchísimo. Nosotros cuando asumimos, heredamos algunas situaciones de proyectos de ley o de expedientes que antecedían, que venían de otra gestión de la Cámara de Diputados. Claro. En la Comisión de Juicio Político se tenía que terminar de dirimir qué iba a pasar con el juicio a los miembros de la Corte. Ujú. Al, comillas, dormir esa comisión por esta disputa en la que él no quiere dar el brazo a torcer en el desconocimiento de la Constitución, lo que se logró fue que apenas hace unos días ese expediente cayera en su validez, porque los expedientes no son eternos. Claro. En este caso había 2 años para tratarlo. Te eximo entonces de decirlo, porque te excedería, pero lo digo yo. De la Corte Suprema estaban con los papeles flojos de papeles, digamos, y los miembros que querían poner ahora por decreto también eran flojos de papeles, con lo cual la crisis institucional es mayúscula si uno lo mira de este lugar, ¿no? Yo soy una defensora de las instituciones. Y yo soy de las personas que cree, y porque llego a la política con una experiencia diferente, no con carrera política. Ustedes saben que yo no he sido una militante, sino que he sido una periodista. Ujú. Vengo desde otro lugar y con otra formación. Yo creo que si uno no tiene nada que esconder, no tiene que haber ningún problema para que se investigue. Así es. Marcela, o sea, que hay un acta que tiene consenso entre los bloques, digo, que mayoritarios o que componen la constitución de la Comisión de Juicio Político, sobre la base de los resultados de las elecciones, entiendo yo, generales del 2023, que son las que establecen, digamos, la proporcionalidad bajo el sistema DONT en el Congreso de la Nación. Y acá estamos hablando que hay un presidente de la Cámara de Diputados que a través de un secretario que no lo eligió el pueblo argentino, está frenando la constitución de una comisión. Estamos hablando de constituir una comisión, no estamos hablando de otra cosa que esa.
es una comisión, por supuesto, que es central, Importante. pero estamos hablando de una intromisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, que está frenando esto, digamos, es así. Se lo he dicho en el recinto mirándolo a los ojos, él se está extralimitando en el uso de sus facultades. Un presidente de la Cámara, cualquiera sea, tiene las facultades delegadas por el cuerpo cuando se inicia la gestión de administrativamente organizar la conformación de las comisiones. Es decir, arranca una nueva gestión, hay diputados nuevos, entonces lo que se hace es decir, bueno, por primera y única vez yo convoco tal día, tal fecha a los representantes que cada bloque elija a conformar la comisión, mas no tiene ninguna facultad de cancelar la conformación o la citación de conformación de una comisión. Es por eso que, pese a que él pretendía, el día que nosotros habíamos sido convocados, 15 días antes nos había enviado el correo electrónico, el día que asistimos a la conformación de la comisión, ese mismo día, un minuto antes de arrancar la comisión, él obliga al secretario de la comisión a decir que él cancelaba esa reunión, pero no está dentro de su facultad de cancelar nada. Y además estábamos todos los diputados y había quórum. Sí. Lamentablemente esa situación lo que hizo fue ser consecuente con algo que no está dentro de mis valores éticos y morales, que es usar el tiempo para desconocer que esa comisión funcione. Y seguramente lo que se esté esperando es que en diciembre caiga la validez de la gestión de esta comisión, porque en diciembre, ustedes saben, asumirá una nueva composición de la Cámara. La mitad de los diputados tienen que renovar. No sabemos qué ocurrirá. La Libertad Avanza tiene mucha expectativa de tener nuevas manos, más cantidad de diputados, y por lo tanto, por el sistema DON tendrá más diputados dentro de cada comisión. Claro. Sí, pero es un número ese móvil porque el peronismo llegó en la última elección casi a los 129, después fue perdiendo en el camino algunos, en el marco de la hegemonía de Milei algunos bloques, se fueron armando algunos bloques chicos, pero hay que ver cómo se compone, sobre todo porque se ha ido en la última elección de la comisión esta de la criptoestafa. Se ha ido verificando que algunos bloques chicos ya hablan por sí mismos, ¿no? Ya no están siguiendo el recorrido que les propone el gobierno. Así que todo eso está en movimiento. Mientras tanto, bueno, te agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos cuentes cómo funciona la comisión, poder desentrañar cómo linkea o cómo es posible que se relacionen el funcionamiento de esta comisión nueva investigadora de la... Y si me permitís, yo también quiero clarificar algo que tal vez no se sepa. Si tuviéramos que asemejarlo con la justicia, la Cámara de Diputados no juzga. Claro. La Cámara de Diputados, mediante esa comisión, es quien acusa. Es, por así decirlo, la figura del fiscal. Claro. O sea que después de esa acusación, supongamos que se tratara un juicio político contra un funcionario y la comisión vota que hay que acusarlo. Es el pleno el que resuelve después. Claro. Es el pleno el que resuelve la acusación. Claro. Ahora, ¿quién dirime después, entre comillas, la sentencia o dirime qué pasa con ese funcionario? El Senado. Claro. Eso es interesante también saberlo, porque tal vez la gente no lo sabe, pero no es que todo se cocina en diputados. No, claro, es un procedimiento largo. Los diputados tenemos una función y después los senadores tienen otra. Por eso es que, y además no es menor decirlo, para que un juicio político termine de darse, una vez que llega al pleno en la Cámara de Diputados, la acusación se hace efectiva con 2/3 de los votantes afirmando que así debe ser, no con mayoría simple. ¿Se entiende? O sea, 2/3 de la Cámara de Diputados debería estar de acuerdo con un juicio político contra Javier Milei o contra un ministro. Y si eso sucede, de ahí se eleva al Senado, donde el Senado también debe dirimir si la acusación es válida o no. Estos procedimientos siempre son complejos. Recuerdo esta mayoría grabada que nos impidió en el Parlasur separar del cargo a Pepín Rodríguez Simón, que, bueno, había sido un personaje
siniestro en el Parlamento y por supuesto estaba procesado por distintas cosas en la Argentina. Así que eso hubo un consenso mayoritario, pero no llegábamos por las cuestiones de quórum, de un quórum con una mayoría grabada que había que constituir, porque son parlamentarios de distintos lugares de la región que tenían que llegar y constituir esa mayoría grabada. Así que es un procedimiento complejo, siempre el de los juicios políticos, pero sirve debatir. Arrancamos diciendo que la comisión no se reúne porque el presidente de la Cámara no quiere que se reúna. Es así, y bueno, veamos también qué sucede con esa comisión investigadora, ¿no? Aquí también hay que entender que hay bloques que no son ni Unión por la Patria, ni el PRO, ni la Libertad Avanza, que definen mucho y son los bloques que están, como le decimos nosotros, en el centro del Congreso porque se sientan justamente Claro. en el centro. La posición de ellos va a ser clave también. Uh-huh. Y de hecho fue clave para que finalmente esto terminara en una comisión investigadora y ya se sabe de antemano a quienes van a citar, porque se votó en el Pleno. ¿Puede la comisión de juicio político investigar a Martín Menem? ¿Tiene facultades para eso o porque es parte del Poder Legislativo no se puede? En el marco de una causa que se abra contra un funcionario, él no es un funcionario, él es un diputado Claro. más, cuando se investiga un hecho, Porque se está, testigos y se cita personas involucradas, así que si él estuviera involucrado... por ejemplo, en el debería- caso Libra, porque bueno, andan trascendiendo de que estaría implicado el presidente de la Cámara de Diputados en el caso Libra, digamos. Entonces, por ahí también... Si los diputados ahí sentados consideran que él tiene que sentarse y dar una explicación para llegar a una conclusión sobre lo que tiene que dirimir, que es la acusación sobre un funcionario, él no es funcionario, Claro. por las dudas, pero debería ir y dar testimonio, claro. Ok. Bueno, Marcela, te agradecemos enormemente este desafío que tuviste de armar, A mí me de encanta charlar con acceder a esta ustedes. Además, entrevista. yo tengo un excelente diálogo y respeto por Así el Partido es, Peronista. se Y nota. porque aparte algunos miran para otro costado, pero vamos, ¿por qué ocultar que nosotros llegamos a ganar las elecciones como un frente electoral? ¿Y cuántos peronistas hay dentro de la Libertad Avanza? Un montón. Sí, Eso sí. no hay que esconderlo, reconocer la identidad de cada uno habla de los valores éticos y morales. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para vos y para toda la familia. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, que anden muy bien. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.